En esta nueva sección, Analizando exploraremos uno de los casos paranormales más polémicos y controvertidos de México, el caso Cañitas. Este caso ha sido fuente de innumerables debates, teorías y hasta adaptaciones cinematográficas. Hoy, nos sumergiremos en los eventos que ocurrieron en la casa ubicada en la calle Cañitas, en Ciudad de México, y trataremos de descubrir la verdad detrás de los fenómenos inexplicables que allí sucedieron. Ya que, desde que Carlos Trejo publicó su libro sobre el tema, Cañitas ha captado la imaginación de muchos, pero también ha generado una gran cantidad de escepticismo. ¿Qué sucedió realmente en esa casa? ¿Es toda una invención o hay algo de verdad en las historias de espíritus y maldiciones? Acompáñenme mientras desentrañamos los misterios de el caso Cañitas y descubrimos si esta aterradora historia es más que una simple leyenda urbana. Contexto histórico. Para comprender el impacto de el caso Cañitas, es esencial situarnos en el contexto histórico de México en los años 80, un periodo de grandes cambios y cierta efervescencia en lo paranormal. Durante esta época, la sociedad mexicana estaba fascinada con lo oculto, alimentada por historias de espíritus, brujería y eventos paranormales que se transmitían de generación en generación. En 1982, cuando los eventos de Cañitas supuestamente ocurrieron, México vivía bajo la sombra de una crisis económica y una creciente desconfianza en las instituciones. Este ambiente propició un interés creciente en lo esotérico y en fenómenos inexplicables a medida que las personas buscaban respuestas fuera del ámbito racional y científico. Carlos Trejo, un joven apasionado por lo paranormal, se encontraba en el centro de estos eventos. Según su relato, lo que comenzó como una sesión de espiritismo entre amigos se convirtió en una serie de acontecimientos trágicos que culminaron en la muerte de varias personas involucradas. Trejo documentó su experiencia en el libro, Cañitas, publicado en 1995, que rápidamente se convirtió en un fenómeno de ventas en México. El libro de Trejo no solo catapultó a su autor a la fama, sino que también provocó un renovado interés en el caso, con investigaciones, debates y hasta una adaptación cinematográfica en 2007. Sin embargo, el caso ha sido objeto de mucha controversia, con acusaciones de fraude y manipulación de los hechos. Entender este contexto histórico es clave para analizar el caso Cañitas, ya que nos permite ver cómo una serie de eventos locales pudo capturar la imaginación de un país entero y convertirse en una leyenda urbana que perdura hasta nuestros días. Investigación y controversia. Después de que Carlos Trejo publicara su libro y compartiera su relato, varios grupos y expertos en fenómenos paranormales comenzaron a investigar los sucesos descritos. Algunas de estas investigaciones intentaron corroborar las experiencias que Trejo y sus allegados afirmaban haber vivido. Sin embargo, la mayoría de estas investigaciones no lograron obtener pruebas concluyentes que respaldaran la existencia de fenómenos paranormales en la casa de Cañitas. Muchos investigadores se encontraron con dificultades al intentar contactar a testigos y en varios casos, la información obtenida fue insuficiente o inconsistente. Los pocos investigadores que defendieron la veracidad de los eventos lo hicieron basándose principalmente en los testimonios orales y algunas fotografías presentadas por Trejo. No obstante, estas pruebas fueron ampliamente debatidas y cuestionadas por la falta de métodos científicos rigurosos en su obtención y análisis. Uno de los aspectos más polémicos del caso es la figura de Carlos Trejo, quien ha sido acusado en múltiples ocasiones de aprovecharse de la situación para obtener beneficios económicos y mediáticos. Críticos y escépticos han señalado que Trejo pudo haber exagerado o incluso inventado algunos de los eventos para darle más notoriedad a su historia. Estas acusaciones se vieron fortalecidas cuando varios de los testigos clave del caso comenzaron a retractarse o a distanciarse del relato original. El caso Cañitas también tuvo un gran impacto en la opinión pública.
Por un lado, logró captar la atención de un amplio público interesado en lo paranormal, contribuyendo a popularizar este tipo de relatos en México. Por otro lado, generó una oleada de escepticismo entre aquellos que veían la historia como una fabricación más destinada a vender libros y atraer la atención de los medios. Los eventos paranormales. Los eventos paranormales que rodean el caso Cañitas comenzaron en 1982. Según Trejo, todo empezó con una aparentemente inocente sesión de espiritismo, organizada por uno de sus amigos. La idea era comunicarse con un espíritu, como un pasatiempo, sin imaginar que lo que estaba a punto de desatarse cambiaría sus vidas para siempre. La sesión, que involucraba a un grupo de amigos y familiares, incluyó la utilización de una tabla o ouija. A medida que la sesión avanzaba, los participantes empezaron a notar un cambio en la atmósfera de la habitación, una sensación de pesadez, un frío inexplicable y, de repente, la vela que iluminaba la sala se apagó, dejando a todos sumidos en la oscuridad. Fue entonces cuando el caos se desató. Según Trejo, las personas presentes comenzaron a sentir que algo los observaba, y pronto, un ente maligno comenzó a manifestarse en la casa. Este ente fue descrito como una figura alta y oscura, con una presencia ominosa que hacía que la temperatura de la habitación bajara drásticamente. Los sucesos no se limitaron a esa noche. En los días y semanas siguientes, la familia Trejo fue testigo de una escalada de actividad paranormal en la casa. Objetos que se movían solos, ruidos inexplicables en medio de la noche y la constante sensación de ser observados fueron solo el principio. Uno de los eventos más terroríficos reportados por Trejo fue la aparición de rostros demoníacos en las paredes de la casa, que, según él, parecían burlarse de los habitantes. La situación se volvió tan insostenible que algunas de las personas que habían participado en la sesión espiritista comenzaron a presentar problemas de salud, como dolores de cabeza intensos, fiebre inexplicable y, en algunos casos, la muerte, fueron atribuidos a la influencia de este ente maligno. Carlos Trejo afirma que estas muertes no fueron coincidencia, sino el resultado directo de la maldición desatada esa fatídica noche. A medida que los eventos paranormales continuaban, Carlos Trejo decidió investigar por su cuenta, utilizando métodos caseros para tratar de documentar las manifestaciones. Grabaciones de audio con voces extrañas, fotografías que mostraban sombras inexplicables y testimonios de los sobrevivientes formaron parte del material que Trejo recopiló para sustentar su relato. Sin embargo, estos eventos también fueron acompañados de un creciente escepticismo por parte de algunos miembros del público que empezaron a cuestionar la veracidad de las historias contadas por Trejo. Análisis de testimonios. El caso Cañitas ha sido objeto de intensos debates, tanto en el ámbito paranormal como en la opinión pública en general. Los testimonios que rodean este caso han sido fundamentales para mantener viva la leyenda, pero también han sido fuente de controversia. A continuación, analizaremos algunos de los testimonios clave y cómo han sido percibidos por distintos sectores. El principal narrador y protagonista del caso, Carlos Trejo, ha sido una figura controversial. En su libro Cañitas, Trejo relata con detalle los eventos paranormales que, según él, ocurrieron en su hogar. Su testimonio ha sido respaldado por fotografías, grabaciones y documentos que, a su juicio, son pruebas irrefutables de lo que sucedió. Sin embargo, muchos críticos han señalado inconsistencias en su relato, acusándolo de exagerar o incluso de fabricar eventos para aumentar la notoriedad de su historia. Trejo ha defendido su versión con a toda costa, argumentando que las muertes y los fenómenos paranormales descritos son reales y fueron documentados por él y otros testigos. No obstante, el hecho de que varios de estos testigos hayan desaparecido de la vida pública o hayan optado por no hablar más del caso ha alimentado la sospecha de que la historia podría haber sido exagerada.
Algunos de los familiares y amigos de Trejo que participaron en la sesión espiritista inicial también han dado su versión de los hechos, aunque con menos frecuencia. Estos testimonios tienden a ser menos detallados y, en algunos casos, contradictorios. Por ejemplo, algunas personas han afirmado haber experimentado fenómenos extraños en la casa, mientras que otras minimizan o niegan que algo fuera de lo común ocurriera. Esta disparidad en los testimonios ha llevado a cuestionar la autenticidad del relato de Trejo y a preguntarse si algunas personas han sido influenciadas por el miedo o el deseo de apoyar a su amigo. Por otro lado, un sector de la opinión pública y de los medios de comunicación ha sido abiertamente escéptico. Algunos críticos han acusado a Trejo de aprovecharse de la credulidad de las personas para vender libros y ganar notoriedad. También han señalado que la falta de pruebas verificables y la naturaleza sensacionalista de su relato son indicativos de una posible invención. Estos escépticos argumentan que el caso Cañitas es un ejemplo más de cómo las historias de terror pueden ser distorsionadas y explotadas en los medios para generar interés y ventas. Conclusión. El caso Cañitas es un claro ejemplo de cómo un evento supuestamente paranormal puede transformarse en un fenómeno mediático con el paso del tiempo. A lo largo de los años, ha dejado una marca imborrable en la cultura popular mexicana, posicionándose como uno de los relatos más conocidos en el ámbito de lo inexplicable. Este caso ha generado una dualidad significativa entre aquellos que creen firmemente en los eventos descritos y quienes los ven con escepticismo. Para muchos, la historia de Cañitas representa la realidad de lo sobrenatural, un recordatorio de que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión. Para otros, es un ejemplo de cómo la narrativa y la percepción pueden ser manipuladas para obtener notoriedad y éxito. Finalmente, la verdad detrás de Cañitas puede que nunca sea completamente revelada. Queda en manos de cada uno decidir si lo que sucedió en esa casa fue un verdadero encuentro con lo sobrenatural o simplemente una serie de eventos exagerados y malinterpretados. Lo cierto es que, real o no, la historia de Cañitas seguirá fascinando e inquietando a aquellos que se atrevan a explorar sus oscuros rincones.